No llegaste hasta este momento por casualidad. Dentro de ti hay un llamado silencioso que clama por transformación, expansión y libertad financiera. Este mensaje es la respuesta que tu interior estaba esperando. Hoy comprenderás por qué algunas personas parecen atraer la fortuna con facilidad, mientras otras permanecen atrapadas en un ciclo de carencia. No se trata de suerte. Si deseas romper los patrones de limitación y alcanzar un nuevo nivel de prosperidad, prepárate, porque lo que estás por descubrir tiene el poder de cambiar para siempre el rumbo de tu vida financiera. Antes de continuar, declara al universo tu abundancia. Escribe en los comentarios: tengo una mente millonaria. Esta simple afirmación es un punto de partida, porque todo comienza en la manera en que piensas. Cuando tu mente se alinea con la riqueza, tu realidad empieza a transformarse. Repite la frase sintiendo la verdad que contiene. Como señal de apoyo, dejaré un corazón en tu comentario. El poder de los pensamientos aún es subestimado porque muchos esperan resultados inmediatos. Sin embargo, incluso una pequeña semilla necesita tiempo para convertirse en un árbol frondoso. La naturaleza enseña que cada cosa tiene su ciclo para florecer. Nadie siembra hoy y cosecha mañana. Primero las raíces crecen ocultas bajo la tierra, fortaleciéndose antes de romper la superficie. De la misma forma, la mente debe ser trabajada y fortalecida para que los frutos sean visibles. Este es un proceso que requiere persistencia, disciplina y fe. El gran obstáculo es que la mayoría abandona el camino antes de ver resultados. Comienzan a alimentar pensamientos de prosperidad, pero se desaniman al no ver cambios inmediatos. Así, regresan a los viejos patrones mentales y vuelven a quedar atrapados en la estancación. En cambio, quienes comprenden las leyes de la abundancia permanecen firmes, sabiendo que cada pensamiento positivo sobre prosperidad es como una semilla destinada a germinar en el momento perfecto. El universo responde con claridad. Si tu deseo es vivir en prosperidad, pero tu mente oscila entre el miedo a fracasar y la esperanza de triunfar, tu energía se vuelve inestable. Es necesario decidir en qué realmente crees. La carta de Santiago ya advierte sobre esto. También existe un secreto antiguo, envuelto en misterio, que funciona como una llave capaz de liberar una abundancia sin límites: el anillo de Salomón. Este símbolo no es solo una leyenda, sino un arquetipo cargado de poder ancestral, capaz de transformar para siempre la vida financiera de quien lo comprende. El Creador, soberano sobre la riqueza y la escasez, es quien tiene autoridad para exaltar o humillar, como está escrito en el libro de 1 de Samuel. Aquellos que conocen los misterios vinculados a este anillo obtienen acceso a un conocimiento que trasciende los siglos y abre el camino para que la abundancia fluya de manera constante y generosa. Desde los tiempos del sabio rey Salomón, líderes, gobernantes y visionarios buscaron esta sabiduría, sabiendo que la conexión con este símbolo, incluso de forma simbólica, despierta fuerzas invisibles que atraen una prosperidad poderosa. Si hoy tu vida financiera parece bloqueada y el dinero se te escapa de las manos, debes saber que esta situación puede cambiar ahora mismo. El poder ligado al anillo de Salomón ya comenzó a manifestarse, y lo único que necesitas es una mente abierta para recibir esta verdad. No es una promesa vacía, sino un código espiritual que ha transformado destinos a lo largo de los siglos. La buena noticia es que no necesitas pertenecer a la realeza para acceder a esta riqueza. El universo está lleno de puertas esperando a ser abiertas por quien tenga la llave. Ese es precisamente el papel del secreto del anillo: abrir caminos. Cuando este principio es comprendido y activado, los cambios rápidos y profundos comienzan a suceder. Los negocios prosperan, el dinero llega de forma inesperada y aparecen oportunidades desde donde menos se espera. Esto no es casualidad, es la materialización de lo que ya estaba reservado para quienes creen y se posicionan para recibir. La pregunta es: ¿estás listo para esta transformación? Escribe con fe en los comentarios: soy un imán para el dinero. La prosperidad fluye hacia mí de forma abundante y constante. En cuanto lo escribas,
Dejaré un corazón como confirmación de que estás listo para vivir riquezas sin límites. Salomón conocía las leyes eternas y sabía que la abundancia comienza en la mente. No solo acumuló fortunas incalculables, sino que también dominó los principios que sostenían esa prosperidad. El punto de partida siempre es el pensamiento. Cuando la mente está en armonía con la fe y la prosperidad, el universo responde en la misma sintonía. El Creador otorgó al ser humano la capacidad de imaginar, crear y expandir. La diferencia entre vivir en carencia o en plenitud está en cómo se usa ese poder mental y en la interpretación de la realidad. En el libro de Deuteronomio está escrito que Dios nos da la capacidad de generar riqueza. Depende de cada persona desarrollar esta habilidad, aplicar los principios correctos y construir una base sólida para el crecimiento financiero. La prosperidad no es un evento aislado, sino un camino. Muchos recuerdan a Salomón únicamente como el rey de las grandes riquezas, olvidando que antes de recibir tesoros, buscó sabiduría. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa a Dios, no eligió oro, fama ni victorias, sino sabiduría. Esa decisión reveló su mentalidad próspera, porque entendía que la verdadera abundancia nace en el interior antes de manifestarse en el exterior. El universo, creado por Dios, funciona a través de leyes y principios. La ley de la atracción es una de estas verdades. Aunque muchos la reduzcan a un concepto motivacional, es un fundamento profundo. Refuerza ahora tu mentalidad próspera, escribiendo en los comentarios: el dinero viene a mí de formas inesperadas e infinitas. Cuanto más lo repitas, más programas tu mente para el éxito. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados con lo que deseas, te conviertes en un imán para aquello que vibras. Las Escrituras ya lo decían hace milenios. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Esto demuestra que la realidad que vives refleja exactamente lo que crees y sientes. Si tu mente está llena de pensamientos de fracaso y limitación, eso es lo que tu vida reproducirá. Pero cuando adoptas una nueva forma de pensar, visualizando crecimiento, riqueza y oportunidades, las puertas empiezan a abrirse. El error de muchos es creer que el cambio comienza de afuera hacia adentro. Piensan que al ganar más dinero, desarrollarán una mentalidad próspera. La verdad es que primero se cultiva la mentalidad y, como consecuencia natural, el dinero fluye. Ese fue exactamente el camino que recorrió Salomón. No se quedó esperando a que las riquezas cayeran del cielo. Construyó alianzas estratégicas, desarrolló rutas comerciales y levantó un imperio sólido. La diferencia siempre estuvo en la fuente de su prosperidad. Cuando la riqueza nace de principios correctos, guiada por la sabiduría y fundamentada en valores genuinos, fluye de manera natural y sin causar destrucción. Sin embargo, cuando es fruto de la deshonestidad, de la codicia o del ego, inflado, puede llegar rápido pero cobra un precio alto y muchas veces conduce a la ruina. Salomón entendía que la abundancia era el reflejo de una vida equilibrada. Su reinado prosperó porque sabía administrar recursos, crear proyectos que beneficiaran a todo el pueblo y forjar alianzas duraderas. Para él, el dinero no era el objetivo final, sino una herramienta para transformar vidas, generar bienestar y manifestar la gloria divina. Este es un principio fundamental. La verdadera prosperidad es aquella que edifica, que beneficia y que bendice a todos los que están alrededor. El anillo de Salomón también simbolizaba responsabilidad. Cada vez que una persona recibe un regalo grandioso o una oportunidad rara, recibe junto con ello una misión proporcional. Salomón no solo poseía grandes fortunas, sino que también era un administrador comprometido. Hay innumerables ejemplos de personas que al recibir grandes sumas sin preparación, terminaron perdiéndolo todo. Ganadores de lotería que en pocos años estaban endeudados, herederos que dilapidaron el patrimonio construido por generaciones y empresarios que enriquecieron rápidamente, pero no pudieron mantener su fortuna. Esto demuestra que la falta de sabiduría en la gestión financiera puede llevar al fracaso. Salomón lo sabía y buscaba constantemente el discernimiento divino para administrar cada bendición recibida. El secreto de una prosperidad duradera
está en la buena administración. La riqueza sin gestión se desvanece como polvo arrastrado por el viento. Muchos aún se preguntan por qué algunas personas prosperan y otras lo pierden todo. La respuesta está en cómo se relacionan con lo que tienen. Quien ve el dinero como una herramienta de construcción, lo usa con prudencia, lo multiplica e instala bases firmes. Quien lo ve solo como una fuente de placer inmediato, gasta sin pensar y pronto regresa al punto de partida. El principio de la siembra está profundamente ligado al significado del anillo de Salomón. Quien siembra con sabiduría, cosecha abundancia. Quien invierte en conocimiento, cosecha discernimiento. Quien dedica tiempo y esfuerzo a su propio desarrollo, cosecha nuevas oportunidades. Muchos quieren recoger riquezas sin haber sembrado dedicación, disciplina y aprendizaje. Pero la vida no funciona así. Así como un árbol necesita tiempo para crecer, la verdadera prosperidad también requiere un proceso. Salomón entendía esto como pocos. No buscaba atajos, sino excelencia. El anillo era, sobre todo, un recordatorio de que la riqueza genuina va más allá del dinero. Incluye sabiduría, visión, propósito y legado. Algunos piensan que prosperidad es simplemente tener una cuenta bancaria llena, pero la abundancia real es mucho más profunda. Se construye con diferentes pilares: salud, paz interior, relaciones saludables y un propósito claro. Cuando uno de estos elementos está fuera de equilibrio, la riqueza material pierde su brillo. No tiene sentido acumular millones sin tener salud para disfrutarlos. No hay victoria financiera si los lazos afectivos están destruidos. Por eso, la clave de la abundancia verdadera es el equilibrio entre todas las áreas de la vida. Salomón demostraba su sabiduría en las decisiones estratégicas que tomaba. Sabía cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retroceder. Muchas personas fracasan en el camino hacia la prosperidad porque no tienen ese discernimiento. Actúan movidas por la prisa y cosechan pérdidas. La paciencia aliada a la estrategia es una de las bases más sólidas para lograr un éxito financiero consistente. Su reino no se construyó en pocos días. Salomón avanzó paso a paso, tomando decisiones calculadas a lo largo de los años. El anillo que usaba también simbolizaba autoridad, y en el mundo de los negocios, la autoridad está directamente relacionada con el conocimiento y la reputación. Quien se convierte en referencia en lo que hace, atrae naturalmente nuevas oportunidades. El mercado reconoce y valora a quienes dominan sus habilidades, entregan excelencia y mantienen constancia. Cualquier persona que desee crecer necesita comprender la importancia de convertirse en especialista, invertir en su perfeccionamiento y consolidar una imagen de confianza. La prosperidad se acerca con más facilidad a quienes se vuelven indispensables. Otro punto esencial es cultivar una mentalidad de expansión. Salomón nunca pensó de forma limitada. Sabía que su misión iba más allá de su propio beneficio. Creó obras grandiosas, amplió fronteras y llevó a Israel a un nivel de grandeza sin precedentes. Su mentalidad estaba orientada al progreso continuo. Quien desea prosperar necesita romper con la visión estrecha y pensar de forma amplia y visionaria. Aquel que vive sumido en dudas se parece a una ola del mar, llevada de un lado a otro por el viento. Está escrito que quien vive así no debe esperar recibir nada del Señor. Esto nos muestra que es fundamental actuar con convicción, valentía y sin vacilar. Un corazón dividido no alcanza resultados extraordinarios. La duda es uno de los mayores enemigos de la abundancia, pues sabotea la capacidad creativa. La fe, en cambio, es una fuerza capaz de mover lo imposible. Jesús enseñó que con fe del tamaño de una semilla de mostaza es posible ordenar a un monte que se mueva y éste se moverá. Esta verdad, registrada en el Evangelio de Mateo, no es solo una enseñanza religiosa, sino un principio universal. La realidad externa refleja el nivel de nuestra fe. Sin embargo, no basta con pensar positivo. La fe genuina produce acción. El apóstol Santiago afirmó que la fe sin obras está muerta. No sirve de nada creer en la abundancia si tus acciones contradicen esa creencia. Los mayores emprendedores y líderes no solo hablan de éxito,
Actúan, crean estrategias y construyen sobre fundamentos sólidos. Salomón no esperó pasivamente la prosperidad. Creó condiciones favorables, tomó decisiones audaces e invirtió en el progreso colectivo. El secreto está en la unión entre pensamiento próspero y acción coherente. La mente alineada atrae oportunidades, pero son las acciones las que materializan los resultados. Quien entiende este principio transforma por completo su historia. Quien lo ignora repite los mismos patrones negativos durante años. Es necesario comprender que prosperidad no es solo acumular dinero, sino tener armonía emocional, un propósito claro, lazos sólidos y una sensación de plenitud. No sirve de nada conquistar riquezas y vivir en el vacío. Salomón conoció ambos lados y al final reconoció que el mayor tesoro estaba en mantener intimidad con Dios y cumplir su misión. En Eclesiastés dejó una lección eterna: teme a Dios y sigue sus mandamientos, porque eso es lo esencial para el ser humano. Buscar la riqueza solo por el deseo de poseerla conduce a la frustración, pero cuando la abundancia se utiliza como instrumento para cumplir un llamado, la vida adquiere sentido y plenitud. La manera en que percibes el dinero define cuánto puede fluir hacia ti. Si lo ves como algo negativo, siempre será escaso. Pero si lo entiendes como una herramienta para cumplir un propósito, te convertirás en un poderoso imán de prosperidad. El dinero llega a quienes están preparados para administrarlo. Dios no entrega grandes recursos a quienes aún no saben cuidarlo poco. Por eso, el conocimiento financiero y el desarrollo personal son indispensables. Los grandes imperios fueron levantados por personas que comprendieron estas verdades. Líderes influyentes e inversionistas exitosos prosperan porque saben que la mentalidad correcta, unida a acciones consistentes, genera conquistas extraordinarias. Y la buena noticia es que este camino está disponible para cualquier persona. La prosperidad no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una jornada que puede ser recorrida por todos aquellos dispuestos a aprender, evolucionar y actuar con fe. Por eso, alimenta tu mente con pensamientos elevados, fortalece tu fe, abandona la duda y muévete con determinación. El universo favorece a quienes tienen claridad de propósito y actúan con firmeza. Si deseas apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón de contribución justo debajo de este video y donar la cantidad que sientas en el corazón, sea 2, 5 o 10. Toda ayuda es valiosa y regresa multiplicada hacia ti. Sigamos adelante. El anillo de Salomón no era solo un adorno o un símbolo de prestigio. Representaba algo mucho más profundo: la unión entre lo espiritual y lo material. Muchos se preguntan cómo Salomón alcanzó tanta abundancia, pero pocos comprenden que su verdadera fuente de riqueza estaba en la sabiduría y en el entendimiento de las leyes espirituales que rigen el universo. El anillo simbolizaba esa sabiduría, siendo un sello de autoridad que le daba la capacidad de gobernar con justicia, tomar decisiones precisas y atraer prosperidad de manera constante. Cuando alguien comprende esta conexión y aplica los principios que revela, las puertas de la abundancia se abren inevitablemente. La verdadera riqueza es aquella que llega sin sufrimiento. El libro de Proverbios afirma con claridad que es la bendición del Señor la que enriquece, sin añadir tristeza alguna. Esta verdad derriba la creencia de que es necesario sufrir para alcanzar el éxito o que toda persona rica vive angustiada. Gastar más de lo que se gana, ignorar los propios gastos y no planificar son comportamientos que llevan al endeudamiento. El primer paso para cambiar esta situación es hacer un análisis honesto de tu realidad financiera. Anota todas tus deudas, sus valores, tasas de interés y fechas de vencimiento. Tener esta claridad es fundamental para elaborar un plan de acción eficaz. Una estrategia muy utilizada para eliminar deudas es el método de la bola de nieve. Consiste en ordenar las deudas de menor a mayor y concentrar esfuerzos en pagar primero la más pequeña, manteniendo los pagos mínimos en las demás. Una vez liquidada la primera, el valor que antes se destinaba a ella se transfiere a la siguiente, creando un efecto acumulativo hasta que todas estén pagadas. Esta técnica funciona porque genera sensación de avance y mantiene la motivación.
Otra medida poderosa es la renegociación. Aunque muchos teman el aumento de intereses, es importante recordar que bancos y acreedores suelen estar abiertos a nuevos acuerdos. Al renegociar, procura reducir tasas, mejorar las condiciones de pago y, si es posible, liquidar valores menores al contado. Liberarte de las deudas cuanto antes te permite redirigir tu energía y recursos hacia inversiones y crecimiento. Pero no basta con salir del endeudamiento. Es necesario crear un sistema de protección para evitar recaídas. Un fondo de emergencia es uno de los pilares más importantes de la estabilidad financiera. Muchas personas se endeudan porque no cuentan con recursos para enfrentar imprevistos y cualquier situación inesperada, como problemas de salud o reparaciones urgentes, las obliga a usar crédito, iniciando un ciclo perjudicial. Ahorrar el equivalente a 3 hasta 6 meses de gastos fijos garantiza tranquilidad y seguridad. La base para transformar de forma duradera tu vida financiera es aumentar tu capacidad de generar ingresos. Depender de un solo salario o de una única fuente de ganancias es arriesgado, ya que cualquier inestabilidad en esa área provoca crisis. Quien desea prosperar necesita diversificar sus fuentes de ingreso. Esto puede lograrse emprendiendo, invirtiendo con inteligencia o adquiriendo habilidades que aumenten el valor en el mercado. Emprender es una de las formas más efectivas de construir patrimonio. Un negocio propio brinda mayor control sobre las ganancias, abre espacio para un crecimiento constante y puede generar retornos superiores a los de un empleo tradicional. Muchas personas evitan emprender creyendo que necesitan grandes sumas o ideas extraordinarias, pero la verdad es que cualquiera puede comenzar con pocos recursos, siempre que esté dispuesto a aprender, adaptarse y observar de cerca las necesidades del mercado. Invertir también es un camino poderoso para ampliar los ingresos. El dinero bien administrado tiende a multiplicarse con el tiempo. Algunos dicen que invertir es arriesgado, pero el mayor riesgo está en no invertir y permitir que la inflación reduzca el poder adquisitivo. Hoy existen diversas opciones para distintos perfiles, como renta fija, fondos inmobiliarios, acciones o monedas digitales. El secreto está en adquirir conocimiento, entender cómo funciona el mercado y mantener una cartera diversificada. Sin embargo, ganar más no basta si no hay organización. Sin disciplina, incluso altos ingresos pueden esfumarse. Controlar los gastos, planificar con inteligencia y aprender sobre finanzas son actitudes indispensables para que la prosperidad sea duradera. No es la cantidad que se gana lo que determina la riqueza, sino cómo se administra. La libertad financiera no significa solo acumular dinero, sino tener autonomía para tomar decisiones. Al eliminar deudas, diversificar ingresos e invertir sabiamente, se abren más opciones de vida. Trabajar por realización y no por obligación. Viajar con tranquilidad. Ayudar a otros y vivir plenamente. Cada decisión financiera moldea tu futuro. Elegir salir de las deudas, buscar nuevas fuentes de ingreso y profundizar en educación financiera son pasos capaces de transformar cualquier realidad. El dinero no debe ser visto como un obstáculo, sino como una herramienta para construir un mañana mejor. Cuando tu mentalidad se transforma, tus finanzas se organizan y tus acciones se vuelven estratégicas, la prosperidad se convierte en una consecuencia inevitable. La escasez no es un destino permanente. Pensamientos limitados generan resultados limitados. Pensamientos grandes producen logros extraordinarios. El anillo de Salomón también representaba alianza. Así como una alianza marca un compromiso entre dos personas, el anillo simbolizaba el pacto del rey con la sabiduría, con lo divino y con su misión. Quien desea prosperar necesita comprometerse con sus objetivos, actuar con disciplina y enfrentar con valentía los desafíos del camino. El camino hacia la riqueza no es para los inconstantes. Solo los perseverantes recogen los frutos. Todo comienza en la mente, pero debe ser sostenido por acciones coherentes. Es fundamental pensar correctamente, pero sin actitudes firmes no hay resultados. Buscar conocimiento, estudiar inversiones, desarrollar nuevas habilidades y rodearse de quienes ya lograron lo que deseas son pasos esenciales.
El conocimiento es uno de los mayores multiplicadores de riqueza. Salomón se convirtió en el hombre más sabio de su tiempo porque valoraba el saber por encima de todo. Comprendía que el secreto del éxito estaba en conocer y aplicar las leyes que rigen el progreso. El libro de Proverbios enseña que la bendición concedida por Dios trae verdadera prosperidad, sin añadir angustia ni dolor. Quienes buscan riqueza sin sabiduría enfrentan dificultades, pierden lo que han logrado o se convierten en esclavos del dinero. En cambio, quienes siguen los principios correctos administran con inteligencia y mantienen el corazón alineado con valores elevados, viviendo una prosperidad ligera, duradera y plena. El anillo de Salomón simbolizaba esa armonía entre lo espiritual y lo material, recordando que la verdadera riqueza no está solo en lo que se posee, sino en lo que se es. Quien entiende esta verdad y la pone en práctica, se convierte en un verdadero imán de abundancia, atrayendo prosperidad en todas las áreas. La escasez no tiene por qué ser la realidad de nadie. Lamentablemente, muchos viven creyendo que nacieron para luchar contra dificultades económicas, como si la falta fuera un destino inevitable. Esa creencia es uno de los mayores bloqueos para la prosperidad. La mente humana tiene un poder extraordinario, y todo lo que se repite constantemente en los pensamientos termina materializándose. Quien vive diciéndose que nunca tendrá dinero, que siempre estará endeudado o que no nació para prosperar, está construyendo un muro mental que impide cualquier avance. Pero hay una buena noticia. Esa programación puede cambiarse. La mente es como un campo fértil y lo que siembres en ella crecerá. Si siembras carencia, cosecharás dificultades. Si siembras ideas de abundancia, cosecharás prosperidad. El primer paso para romper con la escasez y liberarte de las deudas es transformar la manera en que ves el dinero. Para muchos, es un problema, una fuente de tensión y sufrimiento. Lo tratan como algo inalcanzable, reservado solo para unos pocos privilegiados. Sin embargo, la verdadera abundancia comienza en el momento en que cambias esa visión y empiezas a comprender el dinero como una energía en constante movimiento, que se expande y se pone a disposición de quienes saben utilizarlo con sabiduría. Una afirmación sencilla pero extremadamente poderosa para cambiar tu vibración es: el dinero llega a mí con facilidad, frecuencia y por múltiples fuentes. Puede parecer algo simple, pero cuando se pronuncia con fe, esta frase tiene un impacto profundo. La repetición entrena al subconsciente. Si las palabras que más repites sobre el dinero son negativas, tu mente las aceptará como verdad. Por el contrario, cuando afirmas con convicción que la prosperidad fluye de manera natural, tu mente empieza a ajustarse a esa nueva realidad y comienzan a surgir oportunidades inesperadas. La abundancia no depende solo de las acciones, sino sobre todo de la manera de pensar. Quien cree que enriquecerse es algo difícil, tiende a enfrentar barreras en todas las áreas financieras. En cambio, quien entiende que la prosperidad es un don divino y que existen infinitas formas de crecer, ve posibilidades abiertas donde antes solo había muros. Lo que separa a quienes prosperan de quienes permanecen atrapados en la escasez es la mentalidad. Las deudas, por su parte, son como cadenas que aprisionan. Las Escrituras enseñan que quien pide prestado se convierte en siervo de quien le presta. Esto no significa que toda deuda sea incorrecta, sino que, cuando se adquiere sin criterio y prudencia, compromete la libertad. En el libro de Romanos se nos instruye a honrar compromisos y mantener la integridad. La liberación financiera comienza cuando asumimos total responsabilidad por nuestra vida económica. El primer paso es comprender qué nos llevó a la situación actual. Muchas veces, el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de organización. Gran parte de las dificultades financieras nace de la falta de control y no necesariamente de ingresos insuficientes. Mientras algunos esperan pasivamente que la prosperidad se manifieste, otros entienden el poder de la visualización y se conectan emocionalmente con la abundancia antes incluso de que se vuelva tangible. Este es un principio poderoso: sentirse próspero antes de ver los frutos materiales. Otro paso esencial es adoptar comportamientos coherentes con esa realidad interna ya asumida.
Esto no significa gastar sin pensar, sino alinear hábitos y elecciones con una mentalidad de riqueza. Las personas exitosas valoran el aprendizaje constante, toman decisiones calculadas, administran bien su tiempo y detectan oportunidades donde otros solo ven dificultades. La repetición también es indispensable. La mente necesita estímulo constante para consolidar nuevas creencias. Afirmaciones positivas, oraciones y visualizaciones diarias fortalecen la convicción en la abundancia. Cuanto más se alimenta un pensamiento, más se arraiga en el subconsciente. Por eso los maestros espirituales siempre han enfatizado la importancia de la oración persistente y la meditación en las promesas divinas. Cuando declaras repetidamente que la riqueza ya está presente, el subconsciente asume esa idea como verdad y comienza a guiar acciones y percepciones para hacerla realidad. También es necesario cultivar paciencia y perseverancia. Muchos abandonan la práctica de la visualización porque no ven resultados inmediatos. Sin embargo, así como una semilla necesita tiempo para convertirse en árbol, la prosperidad también requiere un proceso de crecimiento. Quienes se mantienen firmes en su visión, sin dudar de lo que creen, terminan viendo cómo la abundancia se materializa. En el Evangelio de Marcos se registra que, al hacer una petición en oración, es necesario creer que ya ha sido concedida. Esa fe sólida es el punto de quiebre entre quienes cumplen sus sueños y quienes permanecen estancados. Visualizar prosperidad no es pensar solo en dinero, sino imaginar mentalmente una vida plena en todos los aspectos: paz, propósito, relaciones saludables y crecimiento personal. El dinero es solo una parte de la maquinaria. La verdadera abundancia se revela en la libertad de elegir, en la realización interior y en la alegría de vivir. El pasado no tiene poder para limitar el futuro, y las circunstancias actuales no determinan lo que está por venir. Lo que realmente transforma una trayectoria es la capacidad de mirar más allá de los obstáculos y creer en un destino grandioso. Quien comprende esto se vuelve imparable, porque su mente vibra en la frecuencia de la prosperidad. El cambio comienza cuando decides ver la riqueza como una realidad ya existente y no como un sueño distante. Quienes viven así saben que no hay imposibles para quien tiene fe. El universo responde a la claridad de propósito, a la confianza plena y a la acción coherente. La energía de la abundancia está presente en todas partes, y el universo opera de acuerdo con principios que sostienen ese flujo. Quien entiende estos fundamentos accede a recursos, oportunidades y crecimiento con naturalidad. La mayor barrera para la prosperidad no está fuera, sino dentro de cada persona, en la forma en que interpreta su propia realidad. Cuando alguien decide creer que la abundancia ya le pertenece, las circunstancias a su alrededor empiezan a cambiar y las puertas se abren. Esto se confirma en la carta a los Filipenses, que declara que Dios provee todas las necesidades según sus gloriosas riquezas. La fuente de provisión no se limita a los recursos humanos, sino que proviene de un manantial celestial infinito. La prosperidad no es obra del azar, sino el resultado de la unión entre fe inquebrantable, acción intencional y alineación con las leyes naturales del universo. Todo en la creación sigue un ritmo. Los ríos fluyen hacia el mar, los árboles dan frutos y el sol nace cada mañana sin esfuerzo. De la misma forma, la abundancia fluye hacia quien se ajusta a su movimiento. El miedo, la inseguridad y los pensamientos de escasez actúan como barreras invisibles que bloquean la recepción. Para activar el flujo, es necesario eliminar esos bloqueos y nutrir la fe. Quien vive en duda se desconecta de las bendiciones. En cambio, quien actúa con confianza, seguro de que sus necesidades serán suplidas, empieza a notar cambios visibles. Tener fe inquebrantable no significa vivir sin desafíos, sino entender que incluso las dificultades forman parte del crecimiento y que cada obstáculo puede convertirse en un escalón hacia niveles más altos. Quien decide ver las dificultades como trampolines y no como muros, puede prosperar en cualquier escenario. Tú tienes el poder de reprogramar tu mente, redefinir tu relación con el dinero y construir una vida de abundancia. Las oportunidades están a tu alrededor en este mismo momento. Todo lo que necesitas
es estar despierto para reconocer las oportunidades y actuar con sabiduría. El dinero puede llegar a ti con facilidad, con frecuencia y por múltiples caminos. Cree en ello. Vive como alguien que ya está plenamente conectado con esa abundancia y construye la vida próspera que siempre has soñado. Salomón comprendía que la sabiduría era el recurso más valioso para atraer prosperidad. No solo acumulaba riquezas materiales, sino que dominaba los principios que sustentan la creación de la abundancia. Su mente estaba sintonizada con el crecimiento, su visión era amplia, y su corazón estaba lleno de certeza sobre la prosperidad como una realidad presente. El secreto de su éxito residía en su habilidad para visualizar el futuro deseado antes incluso de verlo realizado. No condicionaba su creencia a las circunstancias externas. Sabía que toda abundancia comienza en el plano mental. La visualización es uno de los pilares más poderosos de la creación. Aquello que se contempla en el interior puede moldearse en el mundo físico. En el Evangelio de Marcos se afirma que todo lo que se pida en oración, si se hace con fe, ya ha sido concedido. Este es el código oculto que respalda la manifestación de la riqueza. La mente humana actúa como un imán, atrayendo lo que está alineado con las creencias más profundas. Cuando alguien cree con firmeza que ya es próspero, el universo comienza a organizar las circunstancias para concretar esa realidad. A lo largo de la historia, todos los grandes realizadores poseían esta capacidad de ver sus victorias antes de alcanzarlas. Hombres y mujeres que transformaron el mundo no esperaron condiciones ideales. Visualizaban el éxito antes de que existiera. La visualización es eficaz porque el cerebro no distingue claramente entre lo que se imagina con intensidad y lo que es real. Cuando te proyectas viviendo una vida plena y experimentas las emociones de esa vivencia por adelantado, creas un campo vibracional que atrae las situaciones y oportunidades necesarias para convertir esa visión en verdad. El secreto no está solo en pensar en la riqueza, sino en sentirla. La emoción es la que da fuerza al pensamiento. Muchos imaginan el éxito, pero lo hacen acompañados de miedo e inseguridad. En cambio, quienes creen de verdad en lo que visualizan y sienten esa realidad con intensidad, incluso antes de verla manifestada, generan una energía tan poderosa que inevitablemente atraen personas, recursos y circunstancias que materializan el sueño. Esta práctica es tan antigua como la humanidad misma. Gobernantes de épocas pasadas visualizaban sus reinos antes de expandirlos. Arquitectos veían las construcciones completas antes de colocar la primera piedra. Los emprendedores actuales proyectan sus negocios en la mente antes de lanzarlos al mercado. Todo lo que existe en el mundo físico nació primero como una imagen mental. Ninguna obra se levantó sin planificación y ninguna innovación surgió sin que alguien la hubiera imaginado antes. La mente es un terreno fértil y los pensamientos son semillas. Quien cultiva imágenes de fracaso cosecha limitaciones. Quien cultiva imágenes de abundancia cosecha plenitud. Visualizar no es solo desear superficialmente, sino traer al presente la certeza absoluta de que aquello que sueñas ya te pertenece. Salomón aplicaba este principio en todas las áreas de su vida. Cuando pidió sabiduría al Creador, ya se veía gobernando con justicia, administrando riquezas y guiando a su pueblo con discernimiento. Para él, ser rey no era un lujo, sino una misión. Fue esa visión interior la que guió sus pasos. Sabía que la prosperidad está reservada para quienes se preparan para recibirla. Por eso, buscó conocimiento, construyó alianzas estratégicas y expandió sus fronteras de manera extraordinaria. La aplicación práctica de este principio comienza con una claridad absoluta sobre lo que se desea. Una de las razones por las que muchos no manifiestan prosperidad es que sus objetivos son vagos e indefinidos. Cuando la visión es detallada, se vuelve magnética. No basta con querer tener dinero. Es necesario imaginar con precisión la vida abundante, dónde vives, cómo te sientes, cómo actúas, con quién te relacionas. Cuanto más concreta sea esa imagen mental, más rápido se convierte en realidad. El paso siguiente es impregnar esa visión con una emoción genuina.
Sentirse próspero antes de poseer riqueza material puede parecer difícil, pero es precisamente eso lo que acelera la manifestación. La gratitud anticipada es una herramienta vibracional poderosa. Al agradecer por una abundancia que aún no se ha materializado físicamente, tu energía se ajusta y te conviertes en un receptor más apto para las oportunidades. Lamentablemente, muchas personas permiten que la ausencia de dinero determine sus emociones. Sin embargo, lo que bloquea la prosperidad no son las circunstancias externas, sino las creencias limitantes internas. Quien entiende que la realidad puede moldearse mediante pensamientos y acciones conscientes, empieza a recorrer un camino diferente, en el que la abundancia se vuelve una consecuencia natural. La fuerza creadora que mueve el universo está disponible para todos. Cuando la mentalidad se renueva, las acciones se ajustan y la fe se fortalece. Todo empieza a cooperar a tu favor. Las oportunidades surgen, los recursos aparecen de manera inesperada y las puertas se abren con fluidez. Esta promesa está registrada en la carta a los Filipenses, donde se afirma que Dios provee todas las necesidades según sus gloriosas riquezas. Esto significa que no existe escasez en los cielos. La fuente es inagotable. Quien se conecta con esa energía experimenta una transformación profunda en todas las áreas de la vida. La sabiduría en el uso de los recursos es la base de una prosperidad sólida. Comprender cómo funciona el dinero permite no solo acumular, sino multiplicar con inteligencia. Salomón dominaba principios de administración que lo convirtieron en uno de los hombres más prósperos de la historia. Su secreto no estaba solo en los tesoros acumulados, sino en su capacidad para tomar decisiones sabias, establecer alianzas estratégicas y crear estructuras que sostenían el crecimiento de su reino. La prosperidad no surge por azar, es fruto de planificación y acciones consistentes. El libro de Proverbios confirma que quienes planifican con cuidado alcanzan abundancia, mientras que los apresurados terminan en pobreza. Muchos pierden recursos por actuar sin análisis, invertir sin estudio o vivir desorganizadamente. En cambio, quienes se preparan, investigan, adquieren conocimiento y toman decisiones basadas en sabiduría, cosechan abundancia. La multiplicación de recursos comienza en la mente. El dinero es un reflejo de la forma en que ves el mundo. Quien lo percibe como algo difícil de obtener, atraerá dificultades. Quien entiende que la abundancia está disponible para quienes usan los recursos con inteligencia, experimentará prosperidad con ligereza. La diferencia entre prosperar y vivir en dificultad rara vez está en la cantidad que se gana, sino en cómo se administra lo que ya se tiene. Hay quienes reciben altos ingresos y viven endeudados, y quienes, con ingresos modestos, construyen patrimonio con disciplina. Salomón no solo poseía riquezas, sabía multiplicarlas. Su reino prosperaba porque invertía con visión de futuro, aplicaba recursos en rutas comerciales, establecía acuerdos ventajosos y fortalecía la economía. Entendía que el dinero debe estar en movimiento, utilizado de manera estratégica para generar nuevas ganancias. Este es uno de los pilares de la verdadera prosperidad: hacer que el dinero trabaje para ti. El peor error financiero es dejarlo inactivo, pues el tiempo y la inflación reducen su valor. La clave es encontrar formas inteligentes de invertirlo, ya sea en negocios, propiedades, inversiones o diferentes fuentes de ingreso. Parte de la sabiduría financiera es comprender la diferencia entre activos y pasivos. Los activos son todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Los pasivos, por el contrario, son aquello que lo saca constantemente. Muchos acumulan pasivos pensando que están construyendo riqueza, pero en realidad están drenando sus finanzas. Quienes prosperan invierten en activos, crean fuentes de ingreso continuo y establecen bases financieras que garantizan crecimiento. La multiplicación verdadera comienza cuando se construye una base sólida de activos que generen recursos de forma constante. Otro principio esencial es el control de gastos. Salomón no desperdiciaba, sabía preservar y administrar lo que tenía. Prosperar no es solo ganar más, sino mantener, organizar y aplicar correctamente lo que ya se posee. La energía de la abundancia responde a quienes están preparados para recibirla. Muchos piden riqueza,
pero no demuestran la capacidad de administrarla. Los recursos fluyen hacia quien prueba, con sus actitudes, que está listo para cuidarlos. Si alguien no puede manejar pequeñas cantidades, ¿cómo podrá gestionar grandes fortunas? La preparación es fundamental. Antes de conquistar más, hay que ser fiel en lo poco. La parábola de los talentos enseña esto con claridad. Quienes multiplicaron lo que recibieron fueron recompensados, mientras que quien tuvo miedo y enterró su talento, perdió incluso lo que tenía. El universo responde al movimiento. Creer en la abundancia no es suficiente si no hay acciones que confirmen esa fe. Quien desea vivir la prosperidad no puede acomodarse, sino dar pasos concretos hacia ella. Así como el agricultor no cosecha sin antes sembrar y cuidar la tierra. Quien anhela riqueza necesita sembrar conocimiento, desarrollar competencias y crear estrategias que generen valor al mundo. La generosidad es una de las mayores evidencias de que alguien entendió el flujo de la abundancia. Dar sin miedo es declarar en la práctica que se cree en la provisión infinita. Las personas prósperas saben que la riqueza no fue hecha para acumularse egoístamente. Es un instrumento de transformación que cobra fuerza cuando se comparte, ya sea mediante donaciones, ayuda humanitaria o apoyo a causas significativas. Quien reparte abre el camino para más prosperidad. Este principio es tan eficaz que incluso quien tiene poco, pero cultiva un espíritu generoso, comienza a ver cambios en su realidad financiera. El miedo a dar es un bloqueo peligroso. Quien vive con temor a perder jamás accede al verdadero flujo de la abundancia. Una mente enfocada en la escasez no logra ver las infinitas posibilidades a su alrededor. En cambio, quien confía en la generosidad divina vive con seguridad, sabiendo que jamás le faltará. Ese es el secreto de quienes viven en plenitud. Entienden que el suministro es continuo. El universo reacciona con intensidad a la claridad de intención. Muchos dejan de recibir porque no han definido con precisión lo que quieren. Desean riqueza, pero no saben con qué propósito. La energía de la prosperidad se alinea con quien tiene metas claras y objetivos bien definidos. Cuando se tiene una visión nítida del destino, la mente actúa como un radar, detectando oportunidades y soluciones para hacer esa meta realidad. La claridad genera enfoque, el enfoque impulsa la acción y la acción produce resultados. El factor tiempo también es esencial. Quien siembra ahora puede no cosechar de inmediato, pero la cosecha siempre llega. Lo que separa a los prósperos de los que se quedan en el camino es la paciencia y la determinación. Muchos inician una trayectoria de crecimiento, pero se rinden antes de que aparezcan los frutos. Un agricultor no excava la tierra todos los días para verificar si la semilla está creciendo. Él siembra, confía en el proceso y espera pacientemente el momento ideal de la cosecha. De la misma forma, quien confía en la abundancia sabe que todo llega en su tiempo perfecto. La prosperidad también es impulsada por la energía de la gratitud. Cuando alguien reconoce y valora lo que ya posee, abre espacio para que se manifiesten aún más bendiciones. Muchos concentran su atención solo en lo que falta, olvidando reconocer las riquezas ya presentes en sus vidas. La gratitud no es solo una emoción, es una frecuencia que magnetiza lo que se aprecia. Al agradecer por el hogar que tienes, por los recursos disponibles y por las puertas que ya se han abierto, fortaleces tu campo vibracional y te conviertes en un verdadero imán de prosperidad. Conectarse con esta energía también requiere liberarse de creencias limitantes. Muchas personas crecieron escuchando frases negativas sobre el dinero, como que es impuro o que solo los deshonestos pueden hacerse ricos. Otros creen que la riqueza es incompatible con la espiritualidad. Estas ideas, muchas veces heredadas, se almacenan en el subconsciente e impiden el avance financiero. Por eso es fundamental reeducar la mente, reemplazando esas creencias debilitantes por pensamientos que fortalezcan y expandan la conciencia de prosperidad. El dinero no es el problema, es una herramienta poderosa que puede usarse para hacer el bien, apoyar causas importantes y transformar vidas. Desarrollar una mentalidad de crecimiento es esencial para alinearse con la fuerza creativa del universo. Quienes creen que ya lo saben todo, cierran las puertas a lo nuevo y con ello al progreso.
Los que prosperan, en cambio, siempre buscan mejorar, aprenden continuamente, amplían sus habilidades y se adaptan con rapidez a las transformaciones del mundo. El mundo está en constante cambio, y quien desea evolucionar debe estar abierto a nuevas ideas y posibilidades. Todo ser humano lleva dentro de sí un potencial ilimitado. La jornada hacia el éxito financiero comienza con una decisión profunda: abandonar la mentalidad de escasez y adoptar una visión expansiva de la vida. Muchas personas permanecen atadas al miedo de perder, a la inseguridad y a la duda de si podrán conquistar más. Esta forma de pensar crea una barrera invisible que impide el flujo de la abundancia. El verdadero cambio ocurre cuando la persona empieza a creer que la abundancia está a su alcance, que el dinero puede ser una bendición y que hay infinitas oportunidades esperando para ser aprovechadas. Cada elección financiera que hacemos hoy impacta directamente lo que viviremos mañana. Las actitudes impulsivas, la desorganización y la falta de planificación son los mayores saboteadores del progreso. En cambio, quien aprende a cuidar bien lo que tiene, invierte con inteligencia y construye con disciplina una base sólida de activos, está recorriendo el camino hacia la libertad financiera. El éxito no surge de un día para otro. Es fruto de decisiones consistentes, cultivadas a lo largo del tiempo. La paciencia es una de las mayores virtudes en este proceso. Muchos abandonan en medio del camino porque esperan resultados inmediatos. Pero así como ninguna cosecha madura de la noche a la mañana, la prosperidad también necesita tiempo para florecer. Quienes entienden esto permanecen firmes, invierten en conocimiento, hacen sacrificios conscientes y siguen con fe, seguros de que la cosecha será abundante. Uno de los mayores errores es enfocarse solo en el retorno rápido y olvidar el impacto a largo plazo de las decisiones presentes. Los que prosperan tienen algo en común: la capacidad de ver posibilidades donde la mayoría solo ve obstáculos. La historia está llena de ejemplos de personas que crecieron precisamente en los periodos más desafiantes. Mientras muchos se desesperaban, ellos veían oportunidades y tomaban decisiones que los impulsaban a nuevos niveles. La realización financiera no depende solo de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la habilidad para adaptarse, aprender de los desafíos y actuar con sabiduría incluso en medio de las dificultades. La visión a largo plazo es una marca de quienes construyen grandes obras. Mientras la mayoría busca recompensas inmediatas, los que crean imperios piensan a futuro. Saben que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino también en el conocimiento, en las relaciones que construyen y en el impacto positivo que generan. Estas personas invierten constantemente en su crecimiento, desarrollan habilidades, amplían su red de contactos y crean múltiples fuentes de ingreso. Este es un secreto fundamental para garantizar estabilidad y crecimiento continuo, nunca depender de una sola vía de entrada financiera. La diversidad de fuentes reduce riesgos y fortalece la seguridad en tiempos de incertidumbre. El miedo a equivocarse paraliza a muchos. El temor a perder dinero, a fracasar o a ser juzgado hace que muchos se rindan antes de intentarlo. Sin embargo, quienes logran grandes cosas ven los errores como lecciones, cada intento como un paso necesario. Nadie llega a la cima sin enfrentar batallas. Lo que diferencia a los vencedores es el valor para seguir, incluso cuando el camino parece difícil. La disciplina es una aliada indispensable en la ruta hacia la riqueza. Sin ella, cualquier plan se derrumba. Ser disciplinado es rechazar el consumo impulsivo, es mantener el enfoque en los objetivos, incluso cuando no hay recompensas visibles en el momento. La verdadera prosperidad no nace solo del deseo, sino de la capacidad de sostener hábitos financieros saludables durante largos periodos. Quien domina el arte de la gestión financiera construye una base tan sólida que ninguna tormenta puede derribar. Es igualmente esencial rodearse de personas que compartan los mismos valores y visiones. El entorno tiene poder. Estar cerca de quienes viven en escasez puede perpetuar patrones limitantes. En cambio, la convivencia con personas que tienen visión, sabiduría y actitud positiva acelera el crecimiento. La prosperidad va más allá del dinero.
Incluye paz, equilibrio emocional y propósito. La espiritualidad tiene un papel central en este proceso. Muchos acumulan bienes, pero se sienten vacíos por dentro porque descuidan la dimensión espiritual. La verdadera riqueza nace de la armonía entre mente, cuerpo, alma y recursos. No sirve de nada ganar mucho si el dinero se malgasta o se dirige de manera equivocada. La verdadera prosperidad no depende únicamente de la cantidad que se recibe, sino de la capacidad para conservar y hacer que los recursos se multipliquen. Saber controlar los gastos, evitar el desperdicio y dirigir lo que se tiene de forma estratégica es fundamental para aumentar el patrimonio. La diversificación también es un pilar esencial para quien busca estabilidad. El rey Salomón no limitaba sus actividades a un solo rubro. Por el contrario, construyó un vasto imperio comercial actuando en 1900 diferentes frentes. Muchos cometen el error de concentrarlo todo en una sola alternativa, sin evaluar los riesgos que esto implica. Al distribuir las inversiones en múltiples áreas y fuentes de ingreso, es posible aumentar la seguridad y ampliar las oportunidades de crecimiento. El conocimiento es un patrimonio valioso en la búsqueda de la libertad financiera. La sabiduría de Salomón fue determinante para guiarlo en decisiones que potenciaron su riqueza. Quien desea prosperar necesita invertir en su propio desarrollo, comprender el flujo del dinero, estudiar el funcionamiento del mercado, aprender sobre inversiones y adquirir habilidades de gestión. Estos pasos son indispensables para salir de la estancación y abrir espacio para el avance. La paciencia es otro elemento crucial en este camino. Incontables personas se dejan seducir por promesas de ganancias inmediatas y terminan cayendo en trampas financieras. Propuestas de enriquecimiento instantáneo, sin bases sólidas e inversiones altamente riesgosas suelen resultar en pérdidas. La riqueza sólida nace de elecciones bien pensadas, inteligentes y constantes a lo largo de los años. Este es uno de los mayores aprendizajes que la trayectoria de Salomón nos ofrece: pensar más allá del momento presente. Él no vivía solamente para el ahora, proyectaba el futuro, edificaba con propósito y estructuraba un legado. Mientras muchos consumen todo lo que ganan en el presente, quienes alcanzan estabilidad entienden que la prosperidad se construye con visión, planeación y generosidad, considerando no solo el beneficio propio, sino también el impacto en las generaciones venideras. La forma en que utilizamos nuestro tiempo está directamente ligada a nuestra capacidad para hacer crecer los recursos. El tiempo es un tesoro que, cuando se aprovecha con sabiduría, genera resultados grandiosos. Aún así, muchos desperdician horas valiosas en distracciones que no producen valor, dejando de aprender, desarrollar habilidades o crear nuevas fuentes de ingreso. El uso consciente del tiempo se convierte en progreso, expansión y oportunidades con frutos duraderos. Otro pilar indispensable es la generosidad. Salomón comprendía que prosperar no significaba solamente acumular, sino también compartir. Las personas que alcanzan abundancia suelen tener una disposición natural para dar, sabiendo que mientras más se comparte con sinceridad de corazón, más se multiplica el retorno. Esto no significa actuar sin prudencia, sino cultivar una mentalidad de flujo, entendiendo que los recursos crecen cuando se utilizan para servir a algo mayor. La verdadera prosperidad va mucho más allá del simple acúmulo. Se manifiesta en la manera en que esos recursos son aplicados para generar un impacto positivo y construir un legado duradero. Quienes aplican principios sólidos de gestión y sabiduría financiera no solo enriquecen, sino que también transforman la vida de familias, comunidades e incluso de generaciones futuras. Salomón sabía que multiplicar recursos era un proceso compuesto por aprendizaje, planeación y acción estratégica. Quien recorre este camino con constancia experimenta no solo prosperidad financiera, sino también evolución en todas las áreas de la vida. La abundancia sólida nace de la unión entre disciplina, bases firmes y una visión clara del futuro. Desear más no es suficiente. Es necesario construir una base resistente para sostener el crecimiento. La verdadera riqueza no sucede por casualidad,
sino por la aplicación consciente de principios espirituales y financieros que rigen la vida. Cuando una persona alinea sus actitudes a estos fundamentos y mantiene firme su fe, comienza a vivir un cambio que sobrepasa lo material. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, encontramos una clave espiritual valiosa. Todo lo que se ofrece regresa multiplicado. Esta ley de causa y efecto aplica para el dinero, para el tiempo y para cualquier siembra. Quien planta generosidad cosecha abundancia. Quien dedica horas al aprendizaje cosecha sabiduría. Quien se esfuerza recoge logros concretos. El universo responde a la calidad de lo que entregamos. La prosperidad comienza no en el acúmulo, sino en la intención. Cuando se da con alegría y con el corazón abierto, no hay pérdida, sino multiplicación. Ayudar a las personas, apoyar causas relevantes, transmitir conocimientos o simplemente ofrecer atención y cuidado son semillas poderosas que generan crecimiento. Muchos creen que solo pueden ser generosos después de acumular mucho, pero esto es un error. La generosidad no depende de la cantidad, sino de la disposición a compartir. Hay quienes poseen poco y aún así comparten, transformando su realidad rápidamente. Otros, incluso con mucho, se cierran por miedo y terminan perdiendo oportunidades valiosas. El universo no reacciona al valor numérico, sino a la intención verdadera. Quien es fiel en lo poco está preparado para recibir más. La verdadera prosperidad no se mide solamente por el saldo bancario, sino por la paz que proviene de vivir en armonía con principios elevados. Personas que acumulan fortunas, pero viven presas del miedo a perder, no son realmente ricas. Quienes confían en el flujo de la abundancia viven con serenidad, sabiendo que siempre habrá más. La provisión es continua para quien vive con confianza. La generosidad no se limita a donar dinero. También es ofrecer tiempo, conocimiento, apoyo emocional y palabras de aliento. Al compartir sabiduría o ayudar a alguien, se crean conexiones que pueden abrir puertas inesperadas. Este movimiento positivo se refleja en todas las áreas de la vida. Las relaciones se fortalecen, los negocios crecen y el sentimiento de realización se expande. Las personas generosas atraen a otras con la misma mentalidad, formando un ambiente fértil para la prosperidad. Lo contrario también es cierto. El miedo aísla, bloquea y reduce oportunidades. La abundancia se conecta con la confianza, el miedo la aleja. La certeza de que siempre habrá más abre espacio para experiencias transformadoras. La historia está llena de ejemplos de personas que prosperaron al adoptar la gratitud y la generosidad como estilo de vida. Grandes empresarios, líderes y personas comunes que marcaron la diferencia entendieron que dar es activar el ciclo del crecimiento. La cosecha siempre sigue a la siembra. Quien entrega lo mejor de sí cosecha abundancia, mientras que quien retiene todo para sí atrae escasez. El dinero necesita circular para crecer y la generosidad es uno de los medios más eficaces para mantener ese movimiento. Cuando se elige vivir con gratitud y disposición para dar, no solo las finanzas, sino toda la vida, se transforman. La riqueza deja de ser solo posesión y pasa a ser impacto. Cada acto de generosidad es una semilla lanzada y el tiempo, la gracia y las circunstancias se encargan de hacerla fructificar. Convertir el acto de dar en un hábito crea un ciclo infinito de crecimiento, donde cada bendición recibida genera nuevas oportunidades de multiplicación. Prosperar es servir, crear e inspirar. La abundancia ya existe. La generosidad es el camino para acceder a ella. Vivir con gratitud transforma cualquier circunstancia en un punto de partida hacia un nuevo nivel. Dar no es pérdida, es inversión. Salomón comprendía que la riqueza no era el fin, sino un instrumento para realizar algo grandioso. Él sabía que quien utiliza sus recursos para beneficiar a otros nunca quedará desamparado. Este principio es atemporal. La gratitud y la generosidad no son solo ideas bonitas, sino fuerzas que moldean tanto las finanzas como la vida espiritual. Quien decide vivir así cosecha bendiciones, expansión y prosperidad constante. La prosperidad no está distante en el futuro, comienza con la decisión de hoy.
Posponer el cambio financiero esperando el momento perfecto es uno de los mayores errores. La transformación inicia con claridad de propósito y gratitud. La sabiduría bíblica enseña que las riquezas sin objetivo se convierten en carga, pero alineadas a valores sólidos, se transforman en canales de bendición. El poder de la generosidad es real. Lucas capítulo 6, versículo 38, confirma: lo que se ofrece regresa multiplicado. Este principio es vivido por todos los que prosperan de manera sostenible, pues entienden que prosperar es más que acumular. Es expandir y crear oportunidades para que otros también avancen. La verdadera generosidad no debe verse como una pérdida, sino como la activación consciente del ciclo natural de la abundancia. Para transformar la realidad financiera, es esencial dar el primer paso ahora, sin esperar condiciones perfectas, pues esa espera es uno de los errores más grandes. La conquista comienza con decisiones pequeñas, tomadas a diario, basadas en principios sólidos de crecimiento y en una visión clara del futuro. Cada acción, cada elección y cada inversión con intención moldean el destino financiero de una persona. Quienes comprenden esta verdad no permanecen inactivos, actúan, sabiendo que la abundancia se manifiesta para quienes alinean su vida con las leyes eternas que rigen el progreso. Una fe inquebrantable, una organización bien estructurada, disciplina constante y acciones estratégicas son pilares indispensables para sostener una vida próspera. Cuando estos fundamentos forman parte del día a día, el éxito deja de ser una excepción y se convierte en consecuencia natural. El universo responde a quienes se preparan y la abundancia fluye hacia aquellos que se convierten en canales de multiplicación. El camino hacia el éxito y la libertad financiera no es un misterio. Está disponible para todos los que deciden recorrerlo con determinación y confianza. La gratitud y la generosidad funcionan como fuerzas invisibles capaces de moldear no solo el escenario material, sino también la dimensión espiritual de quien las practica. Las personas que entienden este principio viven dentro de un flujo constante de prosperidad, entendiendo que dar no significa perder, sino abrir puertas para recibir mucho más. Salomón, considerado el hombre más sabio que jamás existió, tenía un profundo entendimiento de esta ley de la abundancia y la aplicó durante toda su vida y su gobierno. Para él, prosperar no era simplemente acumular riquezas, sino participar activamente en el ciclo de dar y recibir, donde entre más se entrega, más se recibe. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 encontramos un principio poderoso. Al honrar al Creador con lo que se posee y ofrecer lo mejor de los frutos obtenidos, la cosecha se vuelve abundante y plena. Esta enseñanza va más allá de una simple donación material. Es el reconocimiento de que toda fuente de riqueza viene de Dios y que devolver una parte de lo recibido demuestra confianza en la continuidad de la provisión. Es un acto de fe que confirma que la abundancia fluye libremente hacia quienes no retienen con egoísmo lo que tienen. La generosidad libera del miedo a la escasez. Muchas personas se resisten a dar por temor a quedarse sin recursos, pero esa mentalidad crea barreras energéticas que impiden la llegada de nuevas oportunidades. El apego excesivo bloquea la renovación, mientras que compartir con confianza permite que la abundancia se manifieste de formas sorprendentes. Esto sucede porque el acto de dar nos conecta con el flujo natural del universo, que está en movimiento constante. Así como un río detenido se estanca, los recursos financieros pierden valor cuando dejan de circular. Salomón no solo acumuló tesoros, sino que los utilizó para financiar grandes obras que beneficiaron a su pueblo, como la construcción del Templo de Jerusalén y el fortalecimiento de la infraestructura del reino, asegurando que la riqueza tuviera un propósito colectivo. Esa conducta nos enseña que la verdadera prosperidad es la que va más allá del beneficio individual y se convierte en un instrumento de transformación y legado. Cuando el dinero se administra con sabiduría, es capaz de impactar vidas y dejar huellas que perduran. La gratitud también desempeña un papel fundamental en la manifestación de la prosperidad. Quien reconoce con gratitud lo que ya tiene, se convierte naturalmente en un imán para nuevas bendiciones. Muchos se enfocan en lo que aún no poseen,
alimentando la vibración de la escasez, mientras que quienes valoran lo que ya han recibido, crean espacio para recibir más. La gratitud no es solo una emoción agradable, sino una energía poderosa que atrae abundancia. Al cultivarla, la mente se fortalece y adopta una mentalidad próspera. En lugar de lamentar las dificultades, quien es agradecido ve oportunidades incluso en los desafíos. Este cambio de perspectiva coloca a la persona siempre en posición de aprovechar las puertas que se abren. Quejarse cierra caminos, agradecer crea nuevos comienzos. La gratitud y la generosidad actúan juntas, y esperar el momento perfecto es una ilusión. Prosperan quienes actúan, no quienes esperan. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 21, revela una verdad inmutable. La abundancia se manifiesta sobre aquellos que viven en obediencia. Esta obediencia no se limita a cumplir reglas, sino a alinearse con los principios que sostienen la verdadera riqueza. El dinero fluye hacia quien tiene claridad y sabe exactamente lo que quiere, comprometiéndose con sus objetivos. Muchas veces, la escasez no es consecuencia de la falta de habilidad, sino de la ausencia de dirección. Sin un plan claro de prosperidad, la persona permanece limitada. La mente funciona como un radar poderoso, y cuando se define un objetivo con convicción, el cerebro comienza a identificar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. El enfoque dirige la percepción. Cuando alguien decide aumentar sus ingresos, empieza a notar nuevas maneras de lograrlo. Lo que parecía lejano empieza a acercarse. La duda, sin embargo, es un veneno que paraliza. Quien desea prosperar debe creer en su propia capacidad, pues el universo responde a la firmeza de la intención. La fe en este contexto va más allá de una creencia religiosa. Es un principio activo capaz de moldear la realidad. Al asumir la prosperidad como un derecho que puede alcanzarse con inteligencia, esfuerzo y estrategia, las acciones empiezan a reflejar esa decisión. El cambio interno siempre precede a los resultados externos. La obediencia mencionada en el libro de Isaías incluye aplicar principios sólidos de gestión financiera, vivir con disciplina, gastar menos de lo que se gana, invertir de forma regular, diversificar las fuentes de ingreso y buscar conocimiento constante sobre finanzas. El error de muchos es esperar un golpe de suerte, creyendo que la riqueza llegará de repente y sin esfuerzo. Esta es una ilusión peligrosa. La verdadera prosperidad se construye paso a paso, con constancia y sabiduría. Quien tiene paciencia para sembrar, cosechará frutos que seguirán creciendo con el tiempo. Es necesario abandonar la mentalidad de escasez y rechazar la creencia de que solo algunos pueden enriquecerse o que el éxito depende de circunstancias raras. La historia demuestra que la prosperidad está al alcance de todos los que deciden convertirla en realidad. Grandes empresarios y líderes comenzaron sin recursos, pero tenían una visión clara y firme de a dónde querían llegar, lo que les dio fuerzas para superar retos, aprender de los errores y crecer continuamente. La procrastinación financiera es una enemiga poderosa. Muchos saben lo que deben hacer, pero posponen decisiones importantes. Retrasar inversiones, aplazar proyectos o descuidar el aprendizaje sobre dinero mantiene la estancación. La diferencia entre quien enriquece y quien permanece igual está en la rapidez con que ponen en práctica lo que aprenden. Información sin acción no transforma. El conocimiento financiero solo produce resultados cuando se aplica. La energía de la abundancia se activa con elecciones diarias consistentes. Quien decide invertir hoy, aunque sea con poco, estará años adelante de quien solo espera. Quien inicia un negocio sin tener todas las respuestas gana experiencia que solo el camino otorga. La riqueza se construye mediante decisiones sabias repetidas cada día. Estar preparado es esencial para administrar grandes sumas. Muchos desean enriquecerse, pero no tienen la estructura para sostener la riqueza. Esta fluye hacia quienes demuestran madurez para cuidarla. Sin educación financiera, incluso herederos o ganadores de grandes premios pueden perderlo todo. Quien busca la abundancia debe convertirse en alguien capaz de mantenerla. El desarrollo personal avanza de la mano con la verdadera prosperidad. Quienes invierten en sí mismos
dedicándose al aprendizaje sobre negocios, gestión financiera y estrategias de inversión, abren de manera natural el camino para que surjan nuevas oportunidades. El dinero es un reflejo directo del valor que una persona aporta al mundo, y quien se vuelve más competente y eficiente en lo que hace, inevitablemente aumenta sus ingresos. La abundancia acompaña a quienes se convierten en indispensables en sus áreas de actuación. Otra característica común entre los que prosperan de forma constante es la confianza plena en la provisión divina. El miedo a equivocarse o a perder paraliza a muchos, impidiéndoles tomar decisiones audaces. En cambio, quien cree que la provisión ya está asegurada y que el Creador cuida de todas sus necesidades, avanza con serenidad y valentía. Estas personas no dudan en invertir, ampliar proyectos o explorar nuevos caminos, pues son plenamente conscientes de que la provisión es constante. Esta forma de pensar les otorga ventaja frente a aquellos que permanecen atrapados en el miedo y por ello limitan sus propias oportunidades de crecimiento. La verdadera prosperidad está profundamente ligada a la disposición de servir. El dinero es consecuencia directa del impacto positivo que se genera en la vida de otras personas. Entre más alguien se dedica a resolver problemas y satisfacer necesidades, mayor será el retorno financiero. Las mayores fortunas registradas en la historia fueron construidas por individuos que encontraron maneras de transformar positivamente la vida de multitudes. Quien ve el dinero solo como un fin, termina limitado. Pero quien comprende que la riqueza es el resultado natural de un servicio valioso, alcanza un nivel financiero muy por encima del promedio. La obediencia mencionada en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 21, también está relacionada con la capacidad de vivir de acuerdo con principios éticos sólidos. Las riquezas obtenidas de manera deshonesta no perduran, pues la historia demuestra que toda fortuna construida sobre cimientos corruptos termina derrumbándose. Por el contrario, quienes levantan su patrimonio con honestidad, dedicación e integridad experimentan un crecimiento continuo y seguro. La confianza y la buena reputación son activos intangibles de valor incalculable. No pueden comprarse, pero son esenciales para que la prosperidad fluya de forma constante a lo largo de los años. Las personas que asumen el control de su prosperidad entienden que el tiempo es un recurso precioso y que cada momento encierra un potencial transformador. Posponer decisiones no trae ningún beneficio. El tiempo perdido no regresa, pero toda acción que se tome hoy puede cambiar radicalmente el futuro. Acciones simples como ahorrar una parte de las ganancias, estudiar sobre finanzas, invertir inteligentemente y buscar nuevas fuentes de ingreso generan un impacto profundo con el paso de los años. La clave de este resultado está en la constancia. Hábitos pequeños, mantenidos con disciplina, desencadenan un poderoso efecto multiplicador. El momento ideal para transformar la realidad financiera no está en un futuro incierto, es ahora. No se trata de esperar el escenario perfecto. Quien entiende esta verdad, actúa de inmediato, toma decisiones firmes y avanza con determinación hacia la abundancia. La prosperidad se manifiesta para quienes apartan las dudas, toman las riendas de su vida financiera y caminan con valentía hacia una nueva realidad. Las bendiciones no aparecen por casualidad, son el resultado directo de una trayectoria guiada con sabiduría y propósito. Quien activa su prosperidad hoy experimentará una verdadera transformación. Las puertas que antes estaban cerradas se abrirán, las direcciones que antes eran confusas se volverán claras y el progreso dejará de ser solo una idea para convertirse en un hecho. La abundancia ya está disponible, esperando únicamente tu decisión. El paso esencial es actuar. Quien comienza en este preciso momento ya está avanzando, mientras que quien duda permanece en el mismo lugar. La elección está en tus manos y los resultados dependerán totalmente de tu actitud. Si llegaste hasta el final de este mensaje, recibe mis felicitaciones, pues eso demuestra que eres una persona comprometida. Escribe en los comentarios, me quedé hasta el final, para que yo sepa que no eres como la mayoría y que estás listo para atraer una gran prosperidad. Dejaré un corazón en tu mensaje
como señal de mi reconocimiento a tu compromiso. Ahora, haz clic en uno de los videos sugeridos y descubre cómo es posible construir riqueza desde cero. Tu nuevo camino ya ha comenzado.